Nunca pensé que el peor momento de mi vida iba a llegar en un pasillo de hospital, con olor a desinfectante, con luces blancas que zumban, con mis zapatos viejos haciendo ese ruido suave sobre el piso de cerámica. 64 años. Toda una vida construida ladrillo por ladrillo. Y en 10 segundos, todo se derrumbó. Pero no voy a empezar por ahí. Voy a empezar por el principio. Porque para entender lo que escuché ese día, primero tienes que saber quién soy yo. ¿Quién era yo? Me llamo Carmen. Y durante más de 40 años, fui la mujer que nunca pedía nada. Crecí en una casa donde el dinero siempre fue escaso, pero el orgullo nunca faltó. Mi madre lavaba ropa ajena para pagar el colegio. Mi padre trabajaba 2 turnos en una fábrica que ya no existe. Yo aprendí desde niña que las cosas no se piden. Se ganan, se construyen, se cuidan. Cuando mi madre murió, me dejó una sola cosa. Una casa pequeña, de paredes gruesas, patio con naranjos y una puerta de madera que crujía cada vez que llovía. No era grande, no era lujosa, pero era mía. Era lo único que quedaba de ella. Me casé joven. El matrimonio duró 12 años y me dejó 2 cosas buenas, una hija y una lección. La hija se llamaba Valentina. La lección era que yo no podía depender de nadie más que de mí misma. Así que trabajé. Costura, venta de comida, administración de una ferretería pequeña. Hice de todo. Y mientras trabajaba, criaba a Valentina. La llevaba al colegio, la ayudaba con las tareas, la escuchaba cuando lloraba por amores que a mí me parecían pequeños, pero para ella eran el mundo. Le di todo lo que mi madre me había dado a mí. Y también le di lo que mi madre nunca pudo darme: tiempo. Valentina creció siendo una muchacha inteligente. Un poco impaciente, sí. A veces con una mirada que cortaba cuando no obtenía lo que quería. Pero yo lo atribuía al carácter, a la juventud, a que el mundo de hoy es distinto al mío. Cuando conoció a Rodrigo, me pareció un hombre serio, callado, de esos que hablan poco y observan mucho. Su familia tenía dinero, no mucho, pero sí más que nosotras. Su madre, doña Estela, era una mujer que siempre llegaba con ropa planchada y opiniones sin que nadie se las pidiera. Desde el primer día, doña Estela me midió. No con palabras, con silencios, con esa manera de mirar una casa y no decir nada, que es peor que cualquier insulto. Pero yo sonreí. Serví café. Puse el mantel bueno, porque así me habían enseñado. La boda fue sencilla. Yo pagué la mitad y vendí unas joyas que tenía guardadas desde hace años. No me arrepentí. Ver a Valentina caminar hacia el altar con ese vestido blanco fue suficiente. O eso creí. Los primeros años del matrimonio parecieron tranquilos. Valentina y Rodrigo vivían en un apartamento rentado. Yo seguía en mi casa, la casa de mi madre, con mis naranjos y mi puerta que crujía. Pero entonces, Valentina empezó a quejarse. El apartamento era pequeño. El barrio no era seguro. Rodrigo quería algo mejor, pero el banco no les prestaba suficiente. Y yo escuchaba todo esto tomando café en su cocina pequeña, mirando a mi hija y sintiendo ese peso antiguo que las madres conocemos bien. El peso de no poder decir que no. Mamá, ¿y si usamos tu casa como garantía? Solo mientras conseguimos el préstamo. Así empezó. Solo como garantía, solo un papel, solo para el banco. Firmé sin leer bien, eso tengo que admitirlo. Tenía confianza ciega en mi hija, era mi sangre, era la persona por quien yo había vendido mis joyas, madrugado, llorado en silencio. ¿Quién lee con desconfianza lo que le pone enfrente su propia hija? Pero eso fue hace 3 años. Y yo no supe lo que había firmado hasta mucho después. El episodio llegó un martes. Dolor de cabeza fuerte desde la mañana.
luego un entumecimiento raro en el brazo izquierdo, luego el piso moviéndose aunque yo estaba quieta. Me caí en la cocina. Valentina llegó rápido, hay que reconocerlo. Me llevó al hospital, estuvo conmigo en urgencias, lloró un poco cuando el médico dijo la palabra isquemia. Un episodio leve, dijeron. Sin secuelas permanentes si descansaba, si tomaba los medicamentos, si evitaba el estrés. Si evitaba el estrés. Qué ironía tan cruel resulta eso ahora. Estuve 4 días internada. Valentina venía cada mañana. Traía fruta, me peinaba, me contaba cosas del trabajo. Parecía mi hija de antes. La de cuando era pequeña y se metía en mi cama cuando tronaba. El 4.º día, el médico dijo que podía irme a casa al día siguiente. Esa noche dormí tranquila por primera vez en días. La mañana del alta. Llegó con sol. Me habían quitado el suero. Ya tenía puesta mi ropa. Estaba sentada en la cama esperando que Valentina llegara con los papeles y con el carro. La enfermera me dijo que faltaban unos minutos, que el médico tenía que firmar la última hoja. Me levanté para estirar las piernas. Caminé despacio por el pasillo. Solo unos pasos. Solo para sentir que el cuerpo todavía era mío. Fue entonces cuando los escuché, Valentina y doña Estela, y estaban en el pasillo de al lado, cerca de la ventana grande que da al jardín interno. No me vieron. Yo me detuve detrás de la pared. No por querer espiar. Me detuve porque reconocí la voz de Valentina y algo en el tono me congeló los pies. Ya no puede vivir sola, Estela. Esto lo demuestra. La voz de doña Estela llegó suave, calculada, como siempre. Exactamente. Y hay lugares buenos. No tiene que ser algo feo. Tú lo presentas bien y ella lo acepta. ¿Y la casa? Silencio de 2 segundos. La casa ya está ahí a tu nombre, Valentina. Eso ya está resuelto. Lo que queda es convencerla de que el traslado es por su bien. Yo no respiré. Rodrigo dice que si la vendemos ahora con lo que está el mercado... Rodrigo tiene razón. Pero primero hay que moverla, sin escándalo. ¿Y si no quiere? La voz de doña Estela bajó todavía más. Querrá. Cuando una mujer mayor se cae sola en una cocina, quiere. Solo hay que darle el tiempo justo para que ella misma lo pida. Mis manos estaban frías. La casa ya está hecha a tu nombre. Esas 5 palabras. Las repetí en mi cabeza 3 veces para asegurarme de haber escuchado bien. Y cuando Valentina apareció en el pasillo con una sonrisa y mis papeles de alta en la mano, yo también sonreí. Porque en ese momento tomé una decisión. No iba a llorar. No ibas a confrontar. No iba así a derrumbarme en ese pasillo de hospital con olor a desinfectante. Ibas a escuchar. Ibas a observar. Ibas a entender exactamente qué había firmado 3 años atrás. Y después, con calma, iba a actuar. ¿Lista, mamá? Lista, mi amor. Tomé su brazo. Caminé a su lado. Sonreí cuando sonrió. Y mientras bajábamos en el ascensor, yo ya no era la misma mujer que había subido 4 días antes. Algo en mí se había cerrado. Y algo nuevo, más frío y más firme, había empezado a abrirse. Los primeros días en casa fueron extraños. Valentina venía cada tarde. Me traía sopa, me preguntaba cómo me sentía, me recordaba los medicamentos. Por fuera todo parecía normal. Era mi hija cuidándome. Por dentro, yo la observaba de otra manera. Miraba sus manos cuando hablaba. Miraba sus ojos cuando mencionaba la casa. Miraba si dudaba, si desviaba la mirada, si había algo en su voz que se quebrara cuando me preguntaba si me sentía bien. No encontré nada evidente. Valentina era buena actriz. O quizás no era actuación. Quizás había una parte de ella que sí me quería y que convivía con la otra parte. Es la que había firmado papeles
mientras yo estaba en una cocina sin saber que me estaba quedando sin suelo bajo los pies. Eso era lo más difícil de entender. No el hecho. El hecho dolía, pero era concreto. Lo que no podía terminar de procesar era el cómo. ¿Cómo se miras a alguien a los ojos cada domingo durante 3 años y se le sirve café y se le pregunta ¿cómo dormiste?, mientras sabes que le quitaste lo único que le quedaba de su madre? Eso no lo entendía. Y sigo sin entenderlo. Al 4.º día, cuando Valentina se fue, me senté en el piso de la sala. No en el sofá, en el piso. Como cuando era niña y mi madre me dejaba sentarme ahí con ella mientras cosía. El piso de esta casa siempre fue frío de una manera que me gustaba. Sólido. Real. Puse las manos en la cerámica y me pregunté si este piso todavía era mío. Luego me levanté y fui al cajón donde guardo los documentos importantes. Escrituras, recibos viejos, el seguro médico, las cartas de mi madre que nunca tiré. Busqué la escritura de la casa. No estaba. La busqué 2 veces. 3. Revisé cada sobre, cada carpeta, cada papel doblado al fondo del cajón. No estaba. Y en ese momento, aunque ya lo sabía, aunque lo había escuchado con mis propios oídos en ese pasillo, algo en mi pecho se apretó de una manera que nunca ellas había sentido. Porque una cosa es escuchar una verdad, y otra cosa es buscar la prueba y encontrar solo el vacío donde debería estar. La escritura había desaparecido, y yo sabía exactamente quién la tenía. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama mirando el techo, escuchando el crujido de la puerta cada vez que el viento movía algo afuera. Ese sonido que de niña me asustaba y que con los años aprendí a querer. Era el sonido de esta casa. Era la voz de estas paredes. Y ahora me preguntaba si esas paredes ya no me pertenecían. A las 3 de la mañana me levanté. Fui a la cocina. Calenté agua. Me hice un té que no tomé. Lo dejé enfriarse sobre la mesa mientras yo miraba el patio por la ventana. Los naranjos estaban quietos. La luna les pegaba encima y los hacía ver plateados. Mi madre plantó esos naranjos cuando yo tenía 6 años. Me lo dijo una vez, al pasar, sin darle importancia. Los planté cuando llegamos aquí, para que la casa oliera a algo vivo. 40 y tantos años después, seguían ahí. Me pregunté si Valentina también los vendería. Al día siguiente llamé a una persona, no a un abogado todavía. Eso vendría después. Y primero necesitaba saber con exactitud qué había firmado. Necesitaba verlo escrito. Necesitaba que alguien me explicara en palabras simples qué tan profundo era el hoyo en el que estaba parada. Llamé a don Aurelio. Don Aurelio había sido contador durante 30 años en esta ciudad. Ya estaba retirado, pero seguía ayudando a la gente del barrio con papeles, impuestos, trámites. Era el tipo de hombre que sabe de todo un poco, y cobra poco porque ya no necesita el dinero, sino la compañía. Lo conocía desde hacía 20 años. Era de los pocos a los que yo llamaba amigos sin exagerar la palabra. Carmen, ¿cómo estás? Me enteré de lo del hospital. Bien, don Aurelio. Estoy bien. Pero necesito un favor. Le expliqué lo que podía explicar sin derrumbarme. Le dije que había firmado unos documentos hace 3 años, que creía que eran una garantía para un préstamo, que ahora tenía razones para pensar que era algo distinto. Silencio al otro lado. ¿Tienes copia de lo que firmaste? No, no tengo nada. ¿El nombre del notario? Pensé. Valentina me había llevado ella misma. Una oficina cerca del centro. Había un letrero verde en la puerta. Un hombre mayor con lentes. No recuerdo el nombre, pero puedo recordar la calle. Está bien, dame hasta mañana. Al día siguiente, don Aurelio me llamó a las 10 de la mañana. Fui a su casa.
Me senté frente a él en esa mesa donde tantas veces había tomado café. Sobre la mesa había una hoja impresa. La puso frente a mí sin decir nada primero. Era un extracto del registro de propiedad. Busqué el nombre de mi madre, el nombre con el que esta casa había vivido durante décadas. No estaba, y en su lugar estaba el nombre de Valentina. Y debajo, la fecha de la transferencia. Hacía exactamente 2 años y 8 meses. Carmen. Levanté la vista. Don Aurelio me miraba con esa expresión que tienen las personas buenas cuando tienen que decir algo malo. No fue una garantía, fue una cesión de propiedad. Tú firmaste la transferencia completa del inmueble, a nombre de tu hija. Yo no sabía lo que firmaba. Lo sé, pero legalmente, tu firma está ahí. Me quedé callada. ¿Hay forma de revertirlo? Don Aurelio apoyó los codos sobre la mesa. Depende. Si se puede demostrar que hubo engaño, que no te explicaron lo que firmabas, que estabas en una situación de vulnerabilidad. Hay argumentos. No es fácil. Pero hay argumentos. ¿Y si alguien me presionó? ¿Tienes pruebas de eso? No las tenía. Todavía no. Salí de la casa de don Aurelio con la hoja doblada en el bolso. Caminé despacio de regreso a casa. El barrio estaba tranquilo a esa hora. Algunas señoras regando plantas. Un perro dormido en una vereda. El sonido de una radio saliendo por una ventana abierta. Todo normal. Todo como siempre. Menos yo. Yo caminaba por las mismas calles de siempre, pero sintiendo que el suelo era distinto. Como cuando uno camina sobre algo que parece sólido y de pronto cede un poco bajo el peso. Solo un poco. Pero suficiente para saber que no es tan firme como parecía. Pensé en los 3 años anteriores. Revisé cada momento como quien revisa una caja de fotos viejas, buscando algo que no vio a tiempo. Las visitas de doña Estela, que siempre terminaban con ella caminando por la casa como si estuviera midiendo algo. Los comentarios de Rodrigo sobre el valor de las propiedades en el barrio. La vez que Valentina me preguntó, como al pasar, si yo había pensado alguna vez en vivir en algo más pequeño, más fácil de mantener. Yo le dije que no, que esta casa era mi casa. Ella sonrió y cambió el tema. ¿Cuántas conversaciones habían sido semillas que yo no supe leer? Esa tarde Valentina llegó a las 5, como siempre. Trajo una bolsa con verduras. Dijo que me iba a taecer sopa. Se movió por mi cocina con esa naturalidad que dan los años, sabiendo dónde está cada cosa, abriendo cajones sin preguntar. Yo la observé. La observé como nunca la había observado. No con odio. Con esa distancia fría que uno necesita para ver las cosas como son y no como quiere que sean. Valentina tenía 41 años y tenía la nariz de su padre y los gestos de sus manos eran míos. Cortaba las zanahorias de la misma manera en que yo siempre las corté. Eso me golpeó de una forma que no esperaba. Hay cosas que el cuerpo aprende de uno sin que uno lo sepa. Y hay traiciones que no borran esas cosas. Eso es lo cruel. ¿Cómo te sentiste hoy, mamá? Bien, salí un rato. ¿A dónde fuiste? Una pregunta simple, pero yo noté algo en el tono. Una pequeña tensión debajo de la pregunta. Como quien pregunta sin querer saber realmente, sino para monitorear. ¿A visitar a una amiga? Bien, pero no te canses mucho todavía. Asentí, sonreí, me senté a la mesa, y mientras ella cocinaba, yo pensé en mi siguiente paso. Necesitaba encontrar a alguien que hubiera estado presente ese día. El día que firmé. Yo recordaba que Valentina me llevó en su carro, que entramos a una oficina, que había una secretaria joven con el cabello recogido, que el notario me explicó algo rápido, demasiado rápido. Mientras Valentina me decía al oído que era solo un trámite. Solo un trámite, mamá. Firma aquí.
La secretaria Veus había sido testigo, no de la presión, pero sí del momento. A veces los testigos recuerdan más de lo que creen. El problema era encontrarla. Esa noche, cuando Valentina se fue, saqué un cuaderno. El cuaderno donde anoto cosas importantes. Fechas, números de teléfono, recordatorios médicos. Lo usé para escribir todo lo que recordaba de ese día. La calle, el color del letrero, el nombre del edificio que había al lado, la hora aproximada, la ropa que yo llevaba porque era un jueves, y los jueves yo siempre usaba el saco azul. Pequeños detalles que en su momento no significaron nada. Ahora podían significar todo. Al día siguiente, don Aurelio me llamó de nuevo. Carmen, encontré algo más. Fui a su casa otra vez. Esta vez sobre la mesa había 2 hojas. La propiedad está registrada a nombre de Valentina. Eso ya lo sabemos. Pero mira esto. Señaló un número en la segunda hoja. 3 meses después de la transferencia, la casa fue puesta como garantía de un préstamo. Un préstamo a nombre de Rodrigo. Me quedé inmóvil. ¿Cuánto? Don Aurelio dijo la cifra. Era una cantidad grande. No enorme, pero grande. Suficiente para explicar muchas cosas. El carro nuevo de Rodrigo. Las vacaciones que habían hecho el año pasado. Las reformas en el apartamento. Usaron tu casa para pedir dinero prestado. Sí. Y ahora quieren venderla para pagar ese préstamo. Don Aurelio no respondió de inmediato. Pero su silencio era suficiente respuesta. Sentí algo moviéndose dentro de mí. No era rabia todavía. Era algo más profundo. Algo que no tiene un nombre exacto, pero que las mujeres de cierta edad conocemos bien. Es el momento en que uno deja de sorprenderse y empieza a resistirse a actuar. Don Aurelio, ¿usted conoce algún abogado? Conozco a una. Se llama Patricia. Es buena. No cobra barato, pero tampoco cobra lo que no se puede pagar. Y sobre todo, es honesta. ¿Me puede dar su número? Me lo dio. Esa tarde llamé a Patricia. Hablamos 20 minutos por teléfono. Le expliqué lo que sabía. Me escuchó sin interrumpir. Al final me dijo que necesitaba los documentos, que necesitaba mi testimonio escrito, y que si lo que yo describía era cierto, había una figura legal que podría aplicar. Se llama vicio del consentimiento, señora Carmen. Si se puede demostrar que usted no entendió lo que firmaba, o que fue inducida a firmar mediante engaño, la transferencia puede ser impugnada. ¿Cuánto tiempo toma? Meses, a veces más de 1 año. Y mientras tanto... Mientras tanto, usted sigue viviendo en esa casa, y nosotros trabajamos. Colgué el teléfono. Me quedé sentada en el sillón un momento largo. Afuera el sol empezaba a bajar, y los naranjos del patio tenían esa luz anaranjada de las tardes que siempre me había gustado. Los mismos naranjos de siempre, los que mi madre plantó cuando yo tenía 6 años. Nadie me iba a sacar de aquí sin que yo lo decidiera. Eso lo tenía claro. Lo que no tenía claro era Valentina. Esa noche la llamé. No para confrontarla, solo para hablar, para escucharla, para ver si en su voz había algo que yo todavía pudiera reconocer. ¿Cómo estás, mamá? Bien, solo quería escucharte. Hablamos de cosas sin importancia. Del clima, de una vecina que había tenido un bebé, de una serie que Valentina estaba viendo. Normal, todo normal. Pero al final, cuando ya íbamos a colgar, Valentina dijo algo que me heló. Mamá, el fin de semana Rodrigo y yo queremos venir, para hablar de algunas cosas, sobre tu situación, sobre lo que sería mejor para ti de ahora en adelante. Pausa pequeña. ¿Está bien? Yo sonreí aunque ella no podía verme. Claro, mi amor. Aquí los espero. Colgué. Me quedé mirando el teléfono en mi mano. El fin de semana. Tenía 3 días.
3 días para prepararme para una conversación en la que ellos creían que yo no sabía nada. 3 días para reunir todo lo que pudiera reunir. 3 días para dejar de ser la madre que espera y convertirme en algo que ellos no esperaban. Fui al cuaderno. Anoté todo. La llamada, la hora, las palabras exactas. Tu situación. Lo que sería mejor para ti. Después fui a la cocina y calenté lo que había sobrado del almuerzo. Comí sola, en silencio, mirando el patio. Y por primera vez desde el hospital, no sentí miedo. Sentí algo parecido a la calma que llega cuando uno ya sabe lo que tiene que hacer. Pero justo antes de levantarme de la mesa, mi teléfono vibró. Un mensaje, de un número que no tenía guardado. Lo abrí. Decía solo esto. Señora Carmen, necesito hablar con usted. Yo estaba ahí ese día. Yo sé lo que pasó. Me quedé mirando el mensaje durante 1 minuto completo. El teléfono en mi mano. La pantalla iluminada. Esas 2 líneas cortas que de repente pesaban más que todo lo demás. Yo estaba ahí ese día. Yo sé lo que pasó. Respiré despacio. Lo primero que pensé fue que podía ser una trampa. Que Valentina o Rodrigo habían mandado a alguien para saber cuánto sabía yo. Para medir el terreno antes del fin de semana. Lo segundo que pensé fue que si era así, no importaba. Porque yo todavía no tenía nada comprometedor escrito en ningún lado. Solo un cuaderno con mis propias notas. Solo conversaciones con don Aurelio y una llamada a una abogada. Nada que me pusiera en peligro. Así que respondí. ¿Quién es usted? La respuesta llegó en menos de 2 minutos. Me llamo Sonia. Fui secretaria en la notaría donde usted firmó. Ya no trabajo ahí. Necesito contarle algo que no pude decirle entonces. Leí el mensaje 3 veces. La secretaria joven con el cabello recogido. Ahí estaba. Le pedí a Sonia que nos viéramos al día siguiente. Propuse un lugar neutral, una cafetería pequeña cerca del mercado. De esas donde la gente va a desayunar y nadie se fija en nadie. Le describí cómo era, y ella respondió que la conocía, que estaría a las 9 de la mañana. Esa noche casi no dormí, pero no fue por angustia. Fue por algo distinto, por esa sensación extraña de cuando una historia que parecía cerrada, de repente, abre una puerta pequeña. Una puerta por donde entra apenas un hilo de luz. Pero a veces con un hilo de luz es suficiente. Sonia llegó antes que yo. Estaba sentada en una mesa del fondo, con las manos alrededor de un vaso de jugo. Era más joven de lo que recordaba. O quizás yo la recordaba mayor porque ese día todo lo había visto con otros ojos. Tendría unos 30 años. Cara seria, ojeras leves. La ropa limpia pero sencilla. Me vio entrar y se levantó ligeramente, como si quisiera saludar, y al mismo tiempo no llamar la atención. Me senté frente a ella. Gracias por venir, señora Carmen. Gracias por escribirme. ¿Cómo supo quién era yo? La busqué. Tenía su nombre en los archivos de ese día, y su apellido no es tan común. La encontré en una lista de una asociación de mujeres del barrio que sale en Internet. Asentí. Era una explicación que tenía sentido. ¿Por qué me escribió ahora? Sonia miró su vaso un momento. Porque me enteré de lo del hospital. Una amiga que vive cerca de su casa me lo contó. Y cuando escuché su nombre, no pude seguir callada. ¿Qué es lo que sabe? Respiró. Ese día, cuando usted firmó, yo estaba presente. Era mi trabajo estar presente como testigo administrativo. El notario le explicó el documento muy rápido. Demasiado rápido. Y yo vi que usted no lo estaba entendiendo bien. Vi que miraba a su hija buscando confirmación. Hizo una pausa. Y vi que su hija le apretó el brazo
y le dijo algo al oído justo antes de que usted firmara. ¿Escuchó lo que le dijo? Sí, le dije al oído. Es solo para proteger la casa, mamá, para que nadie nos la pueda quitar. El silencio entre nosotras duró varios segundos. Proteger la casa, para que nadie nos la pueda quitar. Qué manera tan elegante de decir exactamente lo contrario de lo que era. ¿Y usted no dijo nada? Sonia bajó la mirada. No, y eso es lo que no me deja dormir. Yo era nueva en ese trabajo. Tenía miedo de perderlo. El notario era amigo de la familia de su yerno. Yo sabía que si decía algo, me iban a despedir. Así que me callé. ¿Y cuándo se fue de la notaría? 4 meses después, por otras razones, pero me fui cargando eso. La miré a los ojos. No había mentira en su cara. Había culpa. Y la culpa es difícil de fingir. Sonia, ¿estaría dispuesta a declarar esto? ¿Frente a una abogada? ¿Por escrito? Levantó la vista. Por eso la busqué. Salí de esa cafetería con otro número guardado en el teléfono. Caminé hacia casa por la ruta más larga, la que pasa por el parque viejo donde Valentina jugaba de niña. Me detuve un momento frente a los juegos. La rueda oxidada. Los columpios quietos a esa hora. Recordé una tarde de un domingo. Valentina tendría 7 años. Y se cayó del columpio. Y se raspó la rodilla. Lloró fuerte, más por el susto que por el dolor. Y yo la cargué, aunque ya era grande para cargarla. La cargué igual. Los hijos uno los carga siempre, de una manera o de otra. Seguí caminando. Esa tarde llamé a Patricia, la abogada. Le conté lo de Sonia. Escuché cómo su voz cambiaba de tono. Se volvió más concentrada, más concreta. Eso es importante. Señora Carmen, un testigo presencial que pueda declarar sobre la manera en que fue inducida a firmar. Es exactamente lo que necesitamos para construir el caso de vicio del consentimiento. ¿Cambia algo? Cambia bastante. Sin testigo, es su palabra contra la de ellos. Con testigo, hay un relato que puede corroborar el suyo. ¿Cuándo podemos reunirnos las 3? Esta semana, si quiere. Mientras más rápido, mejor. Sobre todo porque usted me dijo que su hija y su yerno vienen el fin de semana. Sí, vienen a hablar de mi situación. Una pausa pequeña. ¿Sabe lo que van a proponerle? Lo imagino. ¿Quiere que le aconseje cómo manejarlo? Sí, pero no para detenerlos. Quiero que hablen. Quiero escuchar exactamente qué dicen. Patricia tardó un segundo en responder. Entiendo. Y si es posible, cualquier cosa que digan ese día, sería útil tenerla documentada. No dije nada, pero cuando colgué, fui al cajón de la cocina y saqué el teléfono viejo que tenía guardado desde hace 2 años. Uno que usaba antes y que todavía funcionaba. Lo cargué. Lo puse a grabar una prueba de sonido. Funcionaba perfectamente. El viernes por la tarde Valentina llamó para confirmar. Mañana llegamos como a las 11, mamá. ¿Necesitas que llevemos algo? No, mi amor. Yo preparo el desayuno. No te molestes. No es molestia, es mi casa. Silencio breve. Claro, hasta mañana entonces. Esa noche preparé todo. Puse la mesa buena. Saqué las tazas grandes. Hice una torta sencilla, de las que a Valentina siempre le gustaron. Todo normal. Todo como cualquier sábado de visita. El teléfono viejo lo dejé cargando sobre la repisa de la cocina. Entre el portalápices y el pequeño santo de cerámica que mi madre tenía ahí desde siempre. Nadie lo vería. Nadie lo buscaría. Antes de acostarme, me quedé un momento parada en el centro de la sala. Miré las paredes. El cuadro viejo que heredé de mi madre. La lámpara que compré yo sola hace 20 años en una liquidación. La grieta pequeña en el techo que siempre dije que ibas a reparar y nunca reparé.
Todo esto era mío. Todo esto tenía mi historia adentro. Y mañana iba a defenderlo. No con gritos. No con llanto. Con algo más poderoso que todo eso. Con la verdad. El sábado llegaron a las 11:15. Rodrigo entró primero. Alto, corbata, aunque era fin de semana. Ese gesto suyo de mirar una habitación antes de saludar a las personas. Como calculando. Valentina entró detrás. Traía una bolsa con frutas que dejó sobre la mesada sin preguntar. Me besó en la mejilla. Olía al mismo perfume de siempre. «Qué buena cara tienes, mamá. Me estoy recuperando bien». Nos sentamos a la mesa. Serví el café. Corté la torta. Hablamos de cosas pequeñas durante los primeros 20 minutos. El tráfico. El trabajo de Rodrigo. Una prima lejana que había tenido un bebé. Yo hablaba. Sonreía. Servía más café cuando los vasos se vaciaban. Y esperaba. Fue Rodrigo quien empezó. Lo hizo de la manera en que siempre hacía las cosas difíciles. Con voz pausada, con palabras que parecían razonables, con esa manera de presentar algo injusto, como si fuera la única solución lógica. «Carmen, queríamos hablar contigo sobre algo importante. Con mucho cariño, ¿eh? Esto viene del cariño». Asentí. Todos estamos preocupados por lo que pasó. El episodio en la cocina, el hospital. Ya no eres la misma de hace 10 años. Y esta casa es grande para una sola persona. Siempre fue grande para una sola persona. Y siempre viví bien en ella. Sí, pero antes no había riesgos. Ahora sí. Y nosotros tenemos una responsabilidad contigo. Valentina puso su mano sobre la mía. «Mamá, encontramos un lugar muy lindo, moderno, con médico, con actividades, con otras señoras de tu edad. No es un asilo, es una residencia. Y está cerca. Podemos visitarte seguido». La miré. Busqué en sus ojos algo que me dijera que esto le dolía tanto como me dolía a mí. Encontré algo. No sé si era culpa o incomodidad o qué era exactamente, pero algo había. «¿Y la casa?», pregunté en voz tranquila. Rodrigo acomodó la taza sobre el plato. «Bueno, mantener una casa vacía tiene costos. El mantenimiento, los servicios. La casa no estaría vacía, estaría yo adentro». «Carmen, lo que queremos decir es que a largo plazo...». «¿A largo plazo qué, Rodrigo?». No fue una pregunta agresiva. Fue directa. Y eso lo descolocó un segundo. Valentina intervino. «Mamá, es que... la situación económica no está fácil. Tenemos unas deudas que...». Se detuvo. Rodrigo la miró. Yo los miré a los dos. Y en ese momento, en ese silencio de 3 o 4 segundos, todo lo que yo sabía flotó en el aire entre nosotros como algo que ninguno nombraba, pero todos sentían. «¿Qué deudas, Valentina?». «Cosas del negocio, mamá. No te preocupes por los detalles. El préstamo que sacaron con mi casa como garantía es parte de esas deudas». El silencio que siguió fue de otro tipo. No fue el silencio de antes. El silencio cómodo de una conversación que se pausa. Fue el silencio de cuando alguien dice algo que no debía saber. Rodrigo dejó la taza sobre la mesa con un sonido pequeño pero seco. Valentina no me soltó la mano, pero la sentí tensarse. «¿Cómo sabes eso?», dijo Rodrigo. Bajo, casi sin mover los labios. «Porque es mi casa, y porque soy más cuidadosa con los papeles de lo que ustedes creían». Valentina se levantó despacio. Fue hasta la ventana. Se quedó de espaldas mirando el patio. Los naranjos estaban ahí, quietos, como siempre. «Mamá». Su voz sonó distinta, más pequeña. «No ahora, Valentina». Me levanté. Fui a la cocina. Apagué el teléfono viejo de la repisa con un movimiento suave, mientras alcanzaba el azucarero. Cuando volví a la mesa, me senté con calma. «Creo que los tres necesitamos hablar con más honestidad. ¿No les parece?». Rodrigo me miraba con una expresión que yo nunca le había visto.
No era rabia todavía. Era algo anterior a la rabia. Era el momento en que alguien descubre que el tablero de juego no era el que creía, y que la otra persona lleva más tiempo jugando de lo que parecía. Rodrigo fue el primero en recuperarse. Eso lo conocía de él. Era rápido para recomponerse. Era una habilidad que en otro contexto quizás hubiera admirado. La capacidad de recibir un golpe, procesarlo en segundos y volver a presentar una cara controlada. Se recostó en la silla. Cruzó los brazos. Carmen, creo que hay un malentendido. No hay ningún malentendido, Rodrigo. La casa está a nombre de Valentina porque así lo decidieron ustedes dos. Para protegerla, para evitar problemas legales en el futuro. Eso fue lo que se acordó. Lo dijo con tanta naturalidad que por un momento entendí por qué funcionaba. Ese tono, esa seguridad, esa manera de presentar una versión de los hechos como si fuera la única versión posible. Lo que yo firmé me fue presentado como una garantía temporal, no como una transferencia definitiva de propiedad. Tú firmaste lo que firmaste, Carmen. Firmé sin entender lo que era, y hay alguien que estaba presente ese día que puede confirmarlo. Silencio, esta vez más largo. Valentina seguía de pie junto a la ventana. No se había movido. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y miraba el patio con esa intensidad de quien no está mirando nada, sino pensando muy rápido. ¿Quién?, preguntó Rodrigo. Eso no importa todavía. ¡Claro que importa! Lo que importa ahora es que ustedes sepan que yo no llegué a esta mesa sin información. Llegué sabiendo exactamente dónde está registrada esta casa, a nombre de quién, con qué garantías y para qué préstamo fue usada. Rodrigo descruzó los brazos. Los puso sobre la mesa. Ese gesto suyo de cuando quería parecer abierto y razonable. Mira, Carmen, entiendo que estás molesta. Y entiendo que quizás no te explicamos todo con la claridad que merecías. Pero la intención nunca fue hacerte daño. La intención fue proteger el patrimonio familiar. ¿El patrimonio familiar? Repetí las palabras despacio. Esta casa era de mi madre. Pasó a ser mía. No es patrimonio familiar. Es mío. Todo lo tuyo es de tu familia. No, todo lo mío es mío. Y lo que yo decida compartir con mi familia es una decisión que me pertenece a mí. Valentina se dio vuelta. Tenía los ojos húmedos. No lloraba todavía, pero estaba cerca. Eso me partió algo por dentro. No lo voy a negar. Ver a mi hija con esa cara, en mi cocina, con la torta que yo había hecho esa mañana todavía sobre la mesa, dolía de una manera que ninguna rabia puede borrar del todo. Pero el dolor no me movió del lugar donde estaba. Mamá, yo nunca quise... Valentina. La interrumpí con suavidad. Ahora no. Es que tú no entiendes la presión que teníamos. El negocio estaba mal. Las deudas. Rodrigo decía que era temporal, que íbamos a devolver todo, que la casa siempre iba a ser tuya en la práctica, aunque en el papel... En el papel es donde viven las cosas reales, mi amor. Se le quebró la voz. Rodrigo la miró con una expresión que yo interpreté en el momento como una advertencia. Un gesto pequeño, los ojos entrecerrados apenas un segundo. «Cállate». Eso decía ese gesto, y Valentina se calló. Eso me dijo más que todo lo demás. Pues antes de continuar, necesito hacer una pausa. Si esta historia te está llegando adentro, si conoces a alguien que ha vivido algo así, o si tú misma lo has vivido. Si el nombre de tu país tiene una E, suscríbete y cuéntame desde dónde me acompañas. A nuestra edad, una comunidad también es una forma de fuerza. La reunión terminó sin resolución. Rodrigo dijo que iban a hablar con un abogado propio.
Lo dijo como una amenaza envuelta en formalidad. Valentina salió de la casa sin terminar el café. Me dio un beso en la mejilla que duró menos de un segundo. Cuando cerré la puerta, me apoyé en ella un momento. Escuché el motor del carro alejarse, luego el silencio del barrio de siempre. Fui a la cocina. Recogí las tazas. Guardé la torta que casi nadie había tocado. Limpié la mesa con el trapo húmedo. Movimiento lento, de esquina a esquina, como hacía cada día desde hace 40 años. Luego fui por el teléfono viejo de la repisa. Lo revisé. Había grabado 54 minutos de audio. Claro. Nítido. La voz de Rodrigo diciendo: «La casa está a nombre de Valentina porque así lo decidieron ustedes dos». La voz de Valentina diciendo: «La casa siempre iba a ser tuya en la práctica, aunque en el papel». Y su propio silencio después de que Rodrigo la mirara. Guardé el teléfono en el cajón de mi cuarto, debajo de la ropa de abrigo que no uso hasta el invierno. Después llamé a Patricia. Nos reunimos el lunes por la mañana. Patricia tenía una oficina pequeña en un segundo piso, plantas en la ventana, una biblioteca desordenada de una manera que transmitía trabajo real, no decoración. Me gustó eso. Sonia ya estaba ahí cuando llegué. Las tres nos sentamos alrededor de una mesa redonda. Patricia tenía una grabadora sobre la mesa y un cuaderno abierto. «Antes de empezar», dijo Patricia, «quiero que las dos sepan que lo que se diga aquí es confidencial y que lo que construyamos juntas tiene que ser sólido. No rápido, sólido». Asentimos. Sonia habló primero. Repitió lo que me había contado en la cafetería, pero esta vez con más detalles. Recordaba la fecha exacta. Recordaba que el documento tenía 4 páginas. Recordaba que el notario leyó solo el primer párrafo en voz alta y después pasó directamente a la página de firmas. Recordaba que yo pregunté: ¿esto es solo temporal? Y que el notario no respondió esa pregunta, sino que señaló la línea de firma. Patricia lo anotó todo sin interrumpir. Cuando Sonia terminó, me miró a mí. ¿Y el audio de la conversación del sábado? Lo había pasado a un archivo en mi teléfono nuevo esa misma mañana. Lo puse sobre la mesa. Le di play. Patricia escuchó los fragmentos clave con los ojos fijos en su cuaderno. Cuando Rodrigo dijo: «La casa está a nombre de Valentina porque así lo decidieron ustedes dos», Patricia subrayó algo que había escrito. Cuando Valentina dijo: «La casa siempre iba a ser tuya en la práctica», Patricia cerró los ojos un segundo. «Eso es una admisión», dijo en voz baja. «¿Sirve legalmente?» «Depende de cómo se obtuvo y en qué jurisdicción. Pero como evidencia de respaldo», refuerza su relato. «Mucho». Respiré. «¿Qué hacemos ahora?» Patricia juntó las manos sobre la mesa. «Presentamos una demanda de nulidad de acto jurídico por vicio del consentimiento. Argumentamos que usted no comprendió la naturaleza del documento que firmó, que fue inducida mediante información falsa o incompleta y que hay un testigo que puede corroborarlo. Además, solicitamos una medida cautelar para que la propiedad no pueda ser vendida ni transferida mientras dure el proceso. Y si ellos reaccionan rápido, si intentan vender antes de que la medida entre en efecto. Para eso hay que moverse esta semana, hoy si es posible». Miré a Sonia. Sonia asintió. «Estoy lista». Salí de esa oficina con una carpeta nueva bajo el brazo. Papeles que Patricia me había dado para revisar y firmar. El inicio de algo que iba a durar meses. Me lo había dicho con honestidad. Que no esperara resultados rápidos. Que esto iba a requerir paciencia. La paciencia no me asustaba. Había esperado 64 años para entender que la paciencia no es lo mismo que la resignación. La paciencia es activa.
La resignación es pasiva. Yo había pasado demasiado tiempo confundiendo las dos. Eso también se termina. Esa semana Valentina no llamó. Era la primera vez en muchos años que pasaban 4 días sin que mi hija me llamara. Lo noté cada tarde, cuando llegaba la hora en que normalmente sonaba el teléfono. Y no sonaba. El silencio tenía un peso distinto al silencio de siempre. El miércoles me llegó un mensaje de un número que reconocí como el de Rodrigo. Nunca me escribía directamente. Siempre todo pasaba por Valentina. El mensaje decía: Carmen, creo que nos fuimos en malos términos el sábado. Propongo que conversemos con calma, sin abogados, sin dramas, como familia. Lo leí 2 veces. No respondí. El jueves llegó otro mensaje, esta vez de Valentina. Mamá, sé que estás enojada. Yo también lo estaría, pero necesito que sepas que yo te quiero y que nunca quise que las cosas llegaran hasta aquí. Llámame cuando puedas. Me quedé con el teléfono en la mano un tiempo largo. La quiero. Eso también era verdad. Pero el amor no borra los actos. El amor no devuelve lo que se tomó. El amor no es una palabra que cancela 3 años de silencio deliberado. No la llamé, pero tampoco borré el mensaje. El viernes, Patricia me llamó con una noticia. La medida cautelar fue aceptada. A partir de hoy, la propiedad está bloqueada para cualquier tipo de transacción. No pueden venderla, no pueden transferirla, no pueden usarla como garantía nueva. Cerré los ojos. ¿Ya lo saben ellos? Recibirán la notificación hoy o mañana. ¿Cómo van a reaccionar? Probablemente contraten un abogado. Probablemente intenten negociar. Quizás intenten presionarla hacia usted directamente. Estoy preparada. Lo sé. Señora Carmen, quiero decirle algo más. Dígame. En este tipo de casos, cuando hay un testigo sólido y una admisión grabada, lo más probable es que la otra parte prefiera llegar a un acuerdo antes de que el caso llegue a juicio. Un juicio los expone a los dos. Y Rodrigo en particular tiene cosas que no le conviene que queden en actas públicas. ¿Qué tipo de acuerdo? Eso lo vemos cuando se presente la oferta. Pero quiero que sepa que usted tiene más poder del que cree en esta mesa. Colgué. Me senté en el patio. El sol de la tarde caía directo sobre los naranjos. Uno de ellos tenía 3 naranjas maduras que yo había estado dejando para después. Las corté con la tijera de jardín. Las puse en un tazón sobre la mesa del patio. Me serví un vaso de jugo ahí mismo, recién exprimido, con las manos todavía un poco húmedas de la fruta. Y me lo tomé despacio, con ese sabor ácido y dulce al mismo tiempo que siempre me recordó a mi madre. A las mañanas de domingo, cuando ella exprimía naranjas y yo la miraba desde la silla alta que ya no existe. ¿Cuántas cosas siguen vivas en los detalles más simples? ¿Cuántas cosas resisten? Estaba pensando en eso cuando escuché el portón. Alguien había entrado al patio sin llamar. Me di vuelta. Era doña Estela, sola, sin Rodrigo, sin Valentina, con esa cara suya de siempre, planchada y controlada, pero con algo debajo que yo nunca le había visto. Algo que se parecía al miedo. Carmen, necesitamos hablar tú y yo. Sin los muchachos. Se sentó en la silla de enfrente sin que yo la invitara. Y antes de que yo pudiera decir nada, sacó un sobre del bolso y lo puso sobre la mesa entre las dos. «¡Ábrelo!», dijo. Miré el sobre sin tocarlo. Y era un sobre blanco, común, sin nombre escrito afuera. Cerrado con la solapa doblada hacia adentro, no pegada. Como si quien lo había preparado quería que fuera fácil de abrir. O quería que pareciera que no había nada que esconder. Doña Estela tenía las manos juntas sobre la mesa.
Las manos de una mujer de 70 años que había pasado toda su vida controlando lo que la rodeaba. Ahora esas manos estaban quietas de una manera que no era natural en ella. Era la quietud de quien hace un esfuerzo para parecer tranquilo. La conocía lo suficiente para saber la diferencia. «¿Qué hay adentro?», pregunté. «Ábrelo y lo ves». «Prefiero que me lo diga usted primero». Una pausa pequeña, casi imperceptible, pero ahí. Es una propuesta de Rodrigo. Quiere resolver esto sin que llegue más lejos. ¿Y usted por qué lo trae? ¿Por qué no lo trae él? Doña Estela desvió la mirada hacia los naranjos un momento. Luego volvió a mirarme. Porque Rodrigo cree que si viene él, usted no abre la puerta. Tiene razón. Silencio. ¿Y Valentina?, pregunté. Valentina no sabe que estoy aquí. Eso me sorprendió. Lo noté en mi propio cuerpo. Ese pequeño movimiento involuntario de quien recibe información inesperada. ¿Por qué? Doña Estela respiró. Fue un respiro largo, de los que suenan como cuando alguien lleva tiempo cargando algo y finalmente lo pone en el suelo. Porque Valentina está hablando de separarse de Rodrigo. No dije nada. Esperé. Doña Estela miró la mesa. Desde el sábado, desde que volvieron de aquí, tuvieron una pelea grande esa noche. Valentina le dijo cosas que yo nunca le escuché decirle, que ella nunca quiso llegar hasta esto, que él la presionó, que firmaron cosas sin consultarle a usted como él le prometió que lo harían. ¿Y usted le cree? Soy su suegra, Carmen, no su abogada. Lo que yo crea no cambia lo que pasó. Algo en esa respuesta me pareció más honesto que todo lo que había escuchado de ella en años. ¿Qué dice la propuesta? Léala. Esta vez tomé el sobre. Lo abrí despacio. Adentro había una sola hoja, impresa. 3 párrafos cortos. El primero decía que Rodrigo reconocía que la comunicación sobre la transferencia de propiedad había sido deficiente y que Carmen no había recibido la información completa antes de firmar. El segundo párrafo proponía la reversión voluntaria de la propiedad al nombre de Carmen, sin necesidad de juicio, a través de una escritura nueva ante notario distinto, en un plazo de 30 días. El tercer párrafo pedía, a cambio, y que Carmen retirara la demanda y que no se hiciera ninguna declaración pública sobre el asunto. Leí la hoja 2 veces, la doblé, la puse sobre la mesa. 30 días, dije. Rodrigo dice que necesita tiempo para organizar los papeles del préstamo, para liberar la garantía primero. ¿Y si en esos 30 días algo sale mal? ¿Si de repente los papeles se complican? ¿Si el plazo se estira? Doña Estela no respondió de inmediato, y ese silencio fue suficiente respuesta. «Exacto», dije. Me levanté, fui a la cocina, traje 2 vasos de agua, puse uno frente a ella sin que me lo pidiera. Un gesto automático, de esos que el cuerpo hace solo porque así fue criado. Ella lo miró, luego me miró a mí. «Carmen, yo sé que usted me tiene poca confianza, y entiendo por qué». No es desconfianza personal, Estela. Es que la última vez que alguien me puso un papel enfrente y me dijo que era por mi bien, terminé sin mi casa. Algo cruzó su cara. No era vergüenza exactamente. Era algo más complejo. El gesto de alguien que sabe que tiene parte de responsabilidad en algo y que no está acostumbrado a reconocerlo. Yo no sabía que Rodrigo iba a llegar tan lejos, dijo, bajo, casi para ella misma. ¿Pero sabía algo? Silencio. Sabía que iban a pedirle a usted que firmara algo. Rodrigo me dijo que usted estaba de acuerdo, que era una decisión de las 2. ¿Y usted no preguntó más? No pregunté más. Lo dijo sin excusa.
sin el envoltorio de justificación que la gente suele ponerle a sus omisiones. Eso fue lo más parecido a una disculpa que yo iba a recibir de esa mujer. Lo supe en el momento, y lo acepté por lo que era. No era suficiente, pero era real. ¿Qué le digo a Rodrigo?, preguntó doña Estela después de un momento. Le dice que voy a consultar con mi abogada. ¿Nada más? Nada más por ahora. Se levantó, tomó el bolso, caminó hacia el portón con esos pasos suyos de siempre, rectos, controlados. Pero antes de salir se detuvo. No se dio vuelta del todo. Me habló de perfil. Valentina la quiere, Carmen. Eso también es verdad. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Lo sé, respondí. ¿Y usted la quiere a ella? No dudé. También. Doña Estela asintió una vez. Y salió. Esa noche llamé a Patricia. Le conté todo. La visita, el sobre, la propuesta, lo que doña Estela me había dicho sobre Valentina. Patricia escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, tardó unos segundos en hablar. La propuesta tiene un problema central, dijo. 30 días es demasiado tiempo sin garantías reales. Ellos podrían usar ese plazo para mover el préstamo, reestructurarlo o crear complicaciones nuevas que retrasen la escritura indefinidamente. Eso pensé yo también. Si quieren resolver esto de manera voluntaria, las condiciones tienen que ser distintas. Plazo máximo de 10 días. Escribano designado por usted, no por ellos. Y la reversión tiene que quedar condicionada al levantamiento simultáneo del préstamo, no después. ¿Y si no aceptan esas condiciones? Entonces seguimos con la demanda. Y con lo que tenemos, señora Carmen, el caso es sólido. Rodrigo lo sabe. Por eso mandó a su madre en lugar de venir él. Tenía razón. ¿Qué me recomienda usted? Le recomiendo que contraofertemos, que les demos una oportunidad de resolver esto bien, pero con nuestras condiciones, no las de ellos. Si aceptan, ganamos tiempo y dinero. Si no aceptan, y el juicio los va a costar mucho más caro a ellos que a usted. Prepare la contrapropuesta. La tengo lista mañana. Esa noche no pude dormir temprano. Me quedé sentada en el patio hasta tarde. El barrio a esa hora era otro. Sin ruidos de carros, sin voces de vecinos. Solo el sonido de algunos grillos y una que otra moto lejana. Pensé en Valentina, en lo que doña Estela me había dicho, que estaba hablando de separarse de Rodrigo, que desde el sábado las cosas entre ellos habían cambiado. No sentí alivio con eso. No sentí satisfacción. Sentí algo más parecido a la tristeza, porque si Valentina se separaba, iba a ser un dolor real. Para ella. Un fracaso de esos que dejan marca. Y yo no quería eso para mi hija, aunque mi hija me hubiera fallado de una manera que todavía no terminaba de procesar. Así funciona el amor de madre, que no se apaga aunque duela, que sigue ahí aunque uno quisiera, a veces que no estuviera, porque sería más fácil. Pero también pensé en algo más, en la manera en que Rodrigo las había mirado ese sábado cuando ella empezó a hablar de más. Ese gesto, esos ojos entrecerrados que decían «cállate» sin decirlo. ¿Cuántas veces le habría hecho ese gesto? ¿Cuántas conversaciones habría cortado así? ¿Cuántas veces Valentina habría empezado a decir algo y se habría detenido a la mitad, porque aprendió que era mejor callarse? Eso también era una forma de daño, distinto al mío, pero daño al fin. El domingo por la mañana sonó el teléfono. Era Valentina. Dejé que sonara 2 veces antes de atender. No por hacerla esperar, sino porque necesité esos 2 segundos para decidir con qué voz ibas a contestar. Contesté con la mía, la de siempre. Hola, mi amor. Pues un silencio breve del otro lado.
como si ella no esperara que yo contestara tan normal. «Mamá, ¿cómo estás?» «Bien. ¿Y tú?» Otro silencio, más largo. «Mamá, yo necesito hablar contigo. Sola, sin Rodrigo, sin nadie». «¿Cuándo?» «Hoy puede ser». Miré el patio. Los naranjos. La mañana todavía fresca. «Hoy puede ser. Verá a almorzar». Llegó a las 12:30. Sin Rodrigo. Con los ojos que delataban una noche mal dormida. Sin el bolso grande de siempre. Solo una cartera pequeña que colgaba de su hombro como algo olvidado. Me abrazó en la puerta. Un abrazo largo. De los que hacía cuando era niña. De los que me daban en la espalda ese calor específico que solo da tu propia sangre. No dije nada. La dejé. Entramos. Puse la comida sobre la mesa. Nos sentamos. Durante los primeros minutos comimos en silencio. No era un silencio incómodo. Era el silencio de dos personas que tienen mucho que decirse y están buscando por dónde empezar. Fue ella quien empezó. «Yo sabía que era más que una garantía, mamá». Lo dijo mirando el plato. No lo dijo con dramatismo. Lo dijo como quien lleva tiempo cargando una frase y finalmente la suelta. Directo. Sin adornos. Levanté la vista hacia ella. «¿Desde cuándo lo sabías?» «Desde antes de que firmaras». Rodrigo me lo explicó. Me dijo que era la única manera de conseguir el préstamo. Que después, cuando pagáramos, pasábamos todo de vueltas a tu nombre. Que tú no necesitabas saberlo todo porque te ibas a preocupar innecesariamente. Cada palabra caía sobre la mesa como algo pesado. ¿Y tú le creíste? Le quería creer. Hay una diferencia. Sí, la hay. ¿Por qué no me dijiste nada? Se le llenaron los ojos. Porque tenía miedo. Porque Rodrigo decía que si tú lo sabías, ibas a armar un problema y el banco iba a sonegarnos el préstamo. Porque estábamos en un momento muy difícil y yo no veía otra salida. Porque... Se detuvo. Respiró. Porque fui cobarde, mamá. Eso es lo que fui. No respondí de inmediato. La miré. A mi hija de 41 años con los ojos húmedos y las manos alrededor del vaso de agua. A la misma persona que yo había cargado cuando se cayó del columpio. A la misma que me llamaba los domingos y me traía fruta y me preguntaba cómo había dormido. La misma que había firmado papeles sobre mi casa mientras yo dormía sin saber nada. Las dos cosas eran reales. Las dos eran ella. «¿Qué vas a hacer ahora?», le pregunté. «No lo sé todavía. Rodrigo y yo... Las cosas están muy mal». «Eso no me preguntaste. Te pregunté qué vas a hacer tú». Me miró, y en ese momento vi algo en su cara que no había visto en mucho tiempo. No la Valentina que llegaba con bolsas de fruta y sonrisas preparadas. La otra, la de antes. La que todavía no sabía del todo cómo ser en el mundo. «Quiero ayudarte a arreglar esto», dijo, despacio, como si estuviera probando el peso de cada palabra antes de soltarla. «Quiero firmar lo que haya que firmar. Quiero que la casa vuelvas a ser tuya, legalmente, sin condiciones». «¿Y Rodrigo?» «Rodrigo va a tener que resolver su préstamo de otra manera. Eso es su problema, no tuyo». Silencio. «¿Habló con tu suegra antes de venir?» Una sombra cruzó su cara. «¿Vino ella aquí?» «Ayer». Cerró los ojos un segundo. «No sabía. Lo juro que no sabía. La creí». «Valentina, voy a necesitar que esto quede por escrito. Que lo que me estás diciendo hoy lo repitas frente a mi abogada. ¿Puedes hacer eso?» No dudó. «Sí. ¿Aunque eso comprometa a Rodrigo?» Una pausa más larga esta vez. Afuera, un pájaro pasó sobre los naranjos y el sonido de sus alas duró apenas un segundo. «Sí», repitió Valentina. Y esta vez sonó distinto. Sonó como algo que ya no tenía vuelta atrás.
Terminamos de almorzar casi en silencio, pero era un silencio distinto al de cuando llegó. Más tranquilo, no resuelto, porque nada estaba resuelto todavía, pero sí más honesto. Cuando Valentina se fue esa tarde, me quedé parada en la puerta viéndola caminar hacia el carro. Antes de subir, se dio vuelta. «Mamá, lo siento». 2 palabras, sin explicación adicional, sin justificación nueva. Solo eso. Asentí. No dije que estaba bien, porque no estaba bien todavía. Pero tampoco cerré la puerta antes de que ella doblara la esquina. La vi hasta que desapareció. Luego entré. Y cuando cerré la puerta, escuché ese crujido de siempre, ese sonido antiguo de madera y tiempo, y por primera vez en semanas sentí que la casa seguía siendo mía. No en el papel todavía, pero en todo lo demás. Fui al teléfono y escribí a Patricia. «Valentina va a declarar. Prepara todo para esta semana». Guardé el teléfono. Me senté en el sillón de la sala. Y fue entonces cuando escuché pasos en el patio. Pasos que no eran de Valentina. Pasos más pesados, más rápidos. Y una voz que conocía demasiado bien. La de Rodrigo. Me quedé quieta en el sillón. Los pasos se detuvieron frente al portón del patio. Luego escuché el ruido del metal. Rodrigo sabía dónde estaba el pestillo. Había entrado por ese portón docenas de veces en años anteriores. Siempre con Valentina, siempre anunciado. Esta vez solo. Esta vez sin avisar. Me levanté despacio. Fui a la cocina. Tomé el teléfono viejo de la repisa. Lo puse a grabar antes de salir al patio. Lo deslicé dentro del bolsillo del delantal, con un movimiento que espero haber hecho sin apuro. Abrí la puerta hacia el patio. Rodrigo estaba parado junto a los naranjos. Tenía los brazos a los lados, no cruzados como el sábado anterior. Las manos abiertas. Quería parecer calmado. Quería parecer que esto era una visita normal. Pero había algo en su mandíbula, una tensión pequeña que lo delataba. «Rodrigo». «Carmen, perdona que venga sin llamar». «¿Qué necesitas? No lo invité hasta entrar». Me quedé parada en el umbral de la puerta. Eso también era una decisión. Él lo notó, pero no lo nombró. «Quería hablar contigo directamente, sin intermediarios. Creo que nos debemos esa conversación». «Habla». Una pausa. «Sé que Valentina estuvo aquí hoy». «Sí. ¿Qué te dijo?» Lo miré a los ojos. «Eso es entre ella y yo». Su mandíbula se tensó un poco más. «Carmen, entiendo que estás molesta. Entiendo que cometimos errores. Pero lo que está pasando ahora, el abogado, la demanda, todo eso, va a destruir a nuestra familia. ¿Eso es lo que quieres?» Lo que destruyó algo en esta familia no fue la demanda, Rodrigo. Estamos dispuestos a devolverte la casa. Ya lo sabes. Mi madre te llevó la propuesta. Tu madre me llevó tu propuesta, con tus plazos y tus condiciones. ¿Qué condiciones quieres tú entonces? Eso lo maneja mi abogada. Dio un paso hacia adelante. No amenazante, calculado. De esos pasos que buscan reducir la distancia para hacer sentir que la conversación es más íntima, más personal, más difícil de sostener desde la firmeza. Lo conocía ese movimiento. Lo había visto en otras versiones, en otros hombres, en otros momentos de mi vida. No retrocedí. Carmen, seamos razonables. Un juicio es largo, es caro, y vas a salir en registros públicos. Tu nombre, el nombre de Valentina. ¿De verdad quieres eso? Lo que quiero es que me devuelvan lo que es mío. Y te lo vamos a devolver. Eso ya está acordado. No está acordado nada todavía. Silencio. Rodrigo miró los naranjos un momento, luego volvió a mirarme, y entonces cambió el tono. Fue un cambio pequeño pero claro, como cuando alguien decide que la amabilidad no está funcionando y prueba otra llave.
Valentina está cometiendo un error muy grande al ponerse en tu contra. Espero que tú no la estés alentando a hacer algo que no tiene retorno. Lo dije. No estoy alentando a nadie. Valentina es una adulta que toma sus propias decisiones. Algo que quizás no estabas acostumbrado. Su cara cambió. No mucho. Solo un músculo cerca del ojo. Pero lo vi. No tienes idea de lo que dices. Tengo exactamente la idea de lo que digo. Nos miramos. Esos segundos tienen un peso que es difícil de describir. No es silencio, exactamente. Es un espacio donde dos personas se miden sin palabras, y ambas saben lo que la otra sabe, y ambas saben que la otra lo sabe. Rodrigo fue el primero en moverse. Dio un paso atrás. Acomodó la camisa aunque no estaba desacomodada. Ese gesto de recomposición que hacen los hombres cuando quieren parecer que se van por decisión propia y no porque ya no tienen más terreno. Habla con tu abogada entonces, pero recuerda que las negociaciones tienen ventanas. Después de cierto punto, las cosas se complican para todos. Lo recordaré. Caminó hacia el portón, y antes de salir se detuvo. No se dio vuelta del todo. Me habló de costado, igual que había hecho doña Estela el día anterior. ¡Qué familia de perfiles!, pensé. Cuida a Valentina, Carmen, porque si esto sigue adelante, ella va a ser la que más pierda. Salió. El portón sonó al cerrarse. Me quedé parada en el umbral hasta que escuché el motor del carro alejarse calle abajo. Luego saqué el teléfono del bolsillo. Lo detuve. 38 minutos de audio. Esa noche escribí a Patricia con un resumen de todo. La visita de Rodrigo. Sus palabras exactas. La amenaza velada sobre Valentina. El audio. Patricia respondió en menos de 10 minutos. Perfecto. Esto refuerza el patrón de presión. Mañana a las 9 en mi oficina. Trae a Valentina si puedes. Escribí a Valentina. Le pregunté si podía venir conmigo a ver a Patricia al día siguiente. Tardó unos minutos en responder. Luego llegó un solo mensaje. Sí. ¿A qué hora me paso por ti? Dormí esa noche. Profundo. Sin despertar a las 3 de la mañana. Sin mirar el techo. Sin escuchar la casa como si me estuviera despidiendo de ella. Dormí como hacía tiempo no dormía. No porque todo estuviera resuelto, sino porque yo sabía lo que iba a pasar y había dejado de temerle. Hay una diferencia enorme entre esperar lo desconocido y caminar hacia algo que uno mismo ha preparado. Durante meses yo había vivido en lo primero. Ahora vivía en lo segundo. La reunión del lunes fue larga. Duró casi 3 horas. Valentina declaró frente a Patricia con una claridad que me sorprendió. No lloró. No se justificó en exceso. Respondió cada pregunta con la misma frase que me había dicho a mí el día anterior. Fui cobarde. Sabía más de lo que debía saber. Y no lo detuve. Patricia lo documentó todo. Cada respuesta firmada al final de la página. Sonia estaba también. Las 4 alrededor de esa mesa redonda con las plantas en la ventana. 4 mujeres con distintas partes de la misma historia. Cuando terminó, Patricia puso los papeles en una carpeta y nos miró. Con esto, más el audio, más el registro de propiedad, tenemos un caso muy sólido. Mi recomendación es que antes de ir a juicio, les enviemos una carta formal a Rodrigo y a su abogado con todas las evidencias listadas. A veces ver el peso de lo que hay en contra es suficiente para que decidan no arriesgarse. ¿Y si igual deciden pelear?, preguntó Valentina. Entonces peleamos. Y ganamos. Lo dijo sin dramatismo, como quien enuncia un hecho. Si esta historia te ha acompañado hasta aquí, te pido algo pequeño. Dale like a este video. No cuesta nada. Y significa que esta historia llega a más mujeres que quizás
La necesitan escuchar hoy. La carta salió el miércoles. Patricia me llamó el viernes para decirme que el abogado de Rodrigo había respondido. Querían negociar. Nos reunimos el lunes siguiente. Rodrigo no vino en persona. Mandó a su abogado, un hombre joven con maletín nuevo y cara de quien está aprendiendo que su cliente le había contado solo la mitad de la historia. Patricia fue directa desde el principio. Reversión completa de la propiedad en un plazo de 10 días. Escribano elegido por nosotras. Levantamiento simultáneo del préstamo o garantía alternativa que no involucrara el inmueble. Sin cláusula de silencio. Sin condiciones adicionales. El abogado de Rodrigo pidió tiempo para consultar. Patricia le dio 48 horas. Y a las 36 horas respondieron. Aceptaban. El día de la firma llegó un jueves por la mañana. La notaría era diferente a la de aquella vez. Patricia la había elegido ella misma. Una oficina en un edificio moderno con una notaria mujer de unos 50 años que leyó cada párrafo del documento en voz alta, despacio, preguntando después de cada sección si había alguna duda. Yo escuché cada palabra. Esta vez escuché cada palabra. Valentina firmó primero. Con la mano estable. Sin mirar a ningún lado específico, solo al papel. Luego firmé yo. La notaria puso el sello. Y con ese sonido seco y pequeño del sello sobre el papel, la casa volvió a ser mía. Legalmente. Completamente. Sin condiciones. Salimos a la calle. Era una mañana nublada. Uno de esos días donde la luz es pareja y suave y no encandila. Valentina y yo caminamos media cuadra en silencio antes de que cualquiera de las dos dijera algo. Fue ella. ¿Ahora qué? Ahora tú decides lo tuyo y yo decido lo mío. ¿Podemos seguir hablándonos? La miré. Mi hija de 41 años parada en una vereda con los ojos que hacían la pregunta real debajo de la pregunta. ¿Puedo seguir siendo tu hija? Siempre vamos a poder hablarnos, Valentina. Pero las cosas no van a ser como antes. No pueden ser como antes. Lo sé. Va a tomar tiempo. Lo sé. Y hay cosas que no voy a olvidar. No te voy a mentir diciéndote que sí. No te pido que olvides, mamá. Te pido que no me cierres la puerta del todo. Respiré. El aire de esa mañana nublada olía a tierra húmeda. A algo que viene antes de la lluvia. La puerta no está cerrada. Pero ahora la abro yo. ¿Entiendes la diferencia? Asintió. O si en ese asentimiento había algo que hacía mucho tiempo no veía en ella. No alivio. No gratitud calculada. Algo más simple. Respeto. Nos despedimos en la esquina. Cada una hacia su lado. Llegué a casa a las 11:30 de la mañana. Abrí el portón del patio. Entré. Cerré detrás de mí. Me quedé parada en el centro del patio un momento. Los naranjos. La puerta de madera con su crujido de siempre. Las paredes gruesas que habían visto todo sin decir nada. El piso de cerámica frío bajo mis zapatos. Todo igual. Todo exactamente igual a siempre. Y sin embargo todo distinto. Porque yo era distinta. No de una manera que se vea desde afuera. No cambié el pelo, ni la ropa, ni la manera de caminar. Pero había algo en el centro de mí que se había reorganizado. Como cuando uno mueve un mueble pesado que llevaba años en el mismo lugar y de repente el cuarto respira diferente, aunque todo lo demás esté igual. Fui a la cocina. Calenté agua. Me hice el té que aquella noche de insomnio había dejado enfriarse sobre la mesa. Esta vez me lo tomé. Caliente. Despacio. Parada junto a la ventana que da al patio, mirando los naranjos, pensando en mi madre, en cómo ella plantó esos árboles cuando yo tenía 6 años y nunca imaginó que 40 y tantos años después iban a seguir dando fruta, que iban a seguir estando ahí, que iban a ver todo lo que esta casa vio sin moverse del lugar.
Hay cosas que resisten porque tienen raíces profundas. Y hay personas que también. Quiero contarte algo antes de terminar. Mucha gente me preguntaría si me arrepiento, si hay algo que haría diferente, si me arrepiento de haber firmado sin leer. Eso sí, pero no me arrepiento de haber esperado para actuar, de haber reunido cada pieza antes de mover una sola, de haber hablado poco y observado mucho durante esas semanas difíciles. Porque las decisiones que se toman desde el dolor puro rara vez son las mejores. Las que se toman desde el dolor procesado, desde el dolor que uno se sienta a mirar de frente hasta que deja de cegar, esas son las que duran. Aprendí eso tarde, a los 64 años, pero lo aprendí. Rodrigo y Valentina se separaron 3 meses después. No me alegré. No es que no me afectara. Me afectó. Me afectó verla llegar un día con 2 maletas y pedirme si podía quedarse unos días mientras se encontraba un lugar. Le dije que sí. Se quedó 6 semanas. Fueron semanas difíciles, silenciosas a veces, tensas otras. Pero también hubo noches en que cocinamos juntas y hablamos de cosas que nunca habíamos hablado. De su matrimonio, de sus miedos, de las maneras en que ella también había aprendido a callarse cosas y cuándo había empezado eso. No fue una reconciliación de película. Fue algo más real que eso. Fue 2 mujeres aprendiendo a conocerse de nuevo, con la guardia más baja, con menos capas de lo que se supone que hay que mostrar. Sonia, la secretaria de la notaría, siguió en contacto conmigo. La invité a tomar café un mes después de que todo terminó. Llegó con una paja, amiga suya que tenía una situación parecida con unos papeles que no entendía bien. Las ayudé a encontrar a Patricia. Así funcionan algunas cosas. Una historia que uno no eligió se convierte en el puente para que otra persona cruce algo que tampoco eligió. La casa sigue igual. En la puerta cruje cuando llueve. Los naranjos siguen dando fruta en temporada. El piso sigue siendo frío de esa manera que me gusta. Cambié una sola cosa. Fui al cajón donde guardo los documentos importantes. Puse la escritura nueva dentro de un sobre transparente. La pegué con cinta en la parte de adentro de la puerta del cajón, para que sea lo primero que vea cuando lo abra, para que esté ahí, visible, real, para no olvidar nunca que las cosas que son nuestras hay que cuidarlas, no por desconfianza, por responsabilidad, por respeto a todo lo que costaron. Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo. Deja un comentario. Cuéntame si conoces a alguien que haya vivido algo parecido. O si tú misma lo viviste. O simplemente dime cómo estás. Me gusta saber que no estoy hablando sola. Y si esta historia te movió a algo por dentro, suscríbete. Porque hay más historias como esta. De mujeres que esperaron demasiado para actuar. Y de mujeres que finalmente actuaron. Todas merecen ser contadas. Yo me llamo Carmen. Tengo 64 años. Y esta es mi casa.